Fyodor Dostoyevsky es ampliamente considerado como uno de los mejores novelistas de la historia. Su obra de ficción es tan rica en profundas percepciones sobre la psicología humana, particularmente su interacción con varias estructuras sociales y políticas del mundo moderno, que es un psicólogo y filósofo reconocido a partes iguales. Su obra pone en tela de juicio hasta qué punto nos conocemos realmente a nosotros mismos, qué queremos realmente, y cómo abordamos la cuestión de considerar y alcanzar esas cosas en el mundo, así como las consecuencias de seguir falsas ilusiones e ideales imposibles. Sus ideas y advertencias sobre la humanidad, tanto individual como colectiva, no solo se adelantaron a su tiempo, sino que, en muchos sentidos, siguen siendo advertencias indiscutiblemente ignoradas y de gran relevancia para la actualidad. Dostoyevsky nació en 1821 en Moscú, Rusia, en el seno de una familia cristiana ortodoxa acomodada. Su padre era un médico de éxito, y su familia vivía en el recinto del hospital donde trabajaba su padre. Sin embargo, cuando era adolescente, su madre murió de tuberculosis, y mientras Dostoyevsky estudiaba para convertirse en ingeniero, su padre murió sin una causa definitiva, aunque se informó y especuló que fue asesinado por sus propios siervos en un acto de venganza contra sus tendencias abusivas. La proximidad del joven Dostoyevsky a las condiciones de un hospital, su educación en una familia de fuerte fe y las muertes tempranas de sus padres, especialmente la del misterioso posible asesinato de su padre, probablemente culminaron en parte en los cimientos de lo que se convertiría en su voz única pero trágica como escritor. Después de graduarse en un instituto de ingeniería militar, Dostoyevsky trabajó como ingeniero. Sin embargo, como forma de satisfacer su incipiente pasión por la literatura y las humanidades, también comenzó a traducir libros durante ese tiempo. Como su pasión por la literatura pronto aumentó cada vez más, abandonó su carrera de ingeniero y se concentró exclusivamente en escribir. En 1846 publicó su primer libro, titulado Pobres gentes. Inmediatamente. Esta obra obtuvo un éxito comercial y fue reseñada favorablemente por los críticos literarios de la época. Considerada como la primera novela social de Rusia, las obras posteriores de Dostoyevsky no alcanzarían un nivel de éxito similar, y pronto se vio obligado a experimentar y fracasar como escritor, cayendo rápidamente en dificultades económicas, en parte como consecuencia de su situación financiera en 1847. Cuando tenía 20 y tantos años, Dostoyevsky se asoció con un grupo radical de escritores e intelectuales centrados en el socialismo utópico. Sin embargo, esto pronto lo llevaría a ser arrestado cuando el gobierno persiguió a los asociados con este tipo de grupos en 1849. Como castigo, Dostoyevsky fue condenado a muerte por fusilamiento. El 22 de diciembre de ese mismo año, se encontró frente al cañón de una pistola que le apuntaba a la cabeza. El resto de su vida se contaba en minutos mientras los funcionarios apuntaban y se preparaban para apretar el gatillo. De repente, en el último momento, llegó un mensaje y Dostoyevsky fue indultado. La ejecución resultó ser un simulacro de ejecución, utilizado simplemente como una táctica psicológica para infundir miedo en los prisioneros. Después de esto, Dostoyevsky fue enviado a Siberia, donde fue obligado a realizar trabajos extenuantes en condiciones horribles durante 4 años. En 1860, Dostoyevsky regresó de Siberia, pero volvió como un hombre muy diferente. Pronto volvería a escribir, pero ahora su voz tendría un nuevo tono de pesimismo, realismo y una comprensión sumamente perceptiva de la psique humana. Ahora se había alejado de los ideales utópicos de la sociedad y, en cambio, su atención se centraba en su interior, en las exploraciones espirituales y psicológicas. Durante los siguientes 20 años, antes de morir de una enfermedad pulmonar en 1881, Dostoyevsky produciría varias obras maestras de gran éxito, muchas de las cuales todavía se consideran algunas de las obras literarias más importantes hasta el día de hoy. Entre ellas, Memorias del subsuelo, Crimen y castigo, Los demonios idiotas y Los hermanos Karamazov. Uno de los temas más destacados de gran parte de la obra de Dostoyevsky fue su reflexión sobre el sufrimiento humano y su valoración del mismo, en particular, los medios y las consecuencias de que la humanidad intente superarlo
y librarse del sufrimiento, especialmente en relación con una época en la que se habían roto las anclas religiosas y espirituales y se había dejado que los individuos y las sociedades crearan y defendieran sus visiones del mundo mediante un impulso creciente de la racionalidad y la tecnología hacia el ideal del bienestar perfecto. En Notas desde el subsuelo, publicada en 1864, Dostoyevski explora y critica estos ideales occidentales modernos, la racionalidad y el progreso tecnológico como medios para alcanzar la felicidad y la bondad perfectas. En la novela, seguimos a un funcionario jubilado anónimo, a menudo llamado el hombre del subsuelo, a través de una serie de entradas de diario. El hombre está profundamente enojado y desdichado, y siente desdén por los demás y por las ilusiones en las que viven los demás. Quiere que los demás vean la verdad y reconozcan el mismo descontento y absurdo que él conoce y siente en la vida. Para Dostoyevski, el sufrimiento es un principio fundamental de la vida humana. El sufrimiento está infundido en la sangre. Por lo tanto, no hay vida, ni condiciones sociales o materiales para la vida que puedan existir sin sufrimiento. Por eso, para Dostoyevski, todos los esfuerzos y logros de progreso, tanto individuales como colectivos, solo pueden cambiar las cosas particulares de las que deriva nuestro sufrimiento, pero no pueden eliminarlo por completo. El hombre solo quiere contar sus problemas, no calcular su felicidad, escribió Dostoyevski. Para Dostoyevski, puesto que nunca puede haber una estructura social o material que libre a la humanidad de la infelicidad o el sufrimiento, cualquier objetivo de mejorar el mundo hacia una versión utópica idealista de sí mismo está condenado al fracaso. A través de El hombre subterráneo, Dostoyevski critica y advierte en gran medida sobre la humanidad que persigue este tipo de ideales mientras opera dentro de las cosmovisiones cada vez más prevalecientes del nihilismo, el utopismo, el racionalismo y el egoísmo, que esencialmente culminan en la creencia de que no hay un significado inherente o trascendente para la vida y que las acciones y la moralidad deben basarse en la razón y el conocimiento, con el interés propio como fuerza motriz. Dostoyevski, sin embargo, sostenía que, en un mundo carente de fe religiosa y con una naturaleza humana profundamente imperfecta e irracional, esta visión del mundo se volvería destructiva. En el proceso de resolver el sufrimiento hacia la perfección, las soluciones a viejos problemas inevitablemente crearán nuevos problemas que necesitarán nuevas soluciones. Y cuanto más grandiosas sean las soluciones, más complejos y tal vez destructivos serán los nuevos problemas. Esto no quiere decir necesariamente que los esfuerzos de superación social, tecnológica o personal sean inútiles o inherentemente malos, sino más bien que no son capaces de lograr lo que a menudo se proponen lograr. Y si no se los considera dentro de las limitaciones de la condición humana, su movimiento incesante solo puede servir para avivar las llamas de los problemas. En Notas del subsuelo, Dostoyevski: ahora os pregunto, ¿qué se puede esperar del hombre? Ya que es un ser dotado de extrañas cualidades, derramad sobre él todas las bendiciones terrenales, ahogadlo en un mar de felicidad, de modo que solo puedan verse burbujas de felicidad en la superficie. Dadle prosperidad económica de modo que no tenga nada más que hacer que dormir, comer pasteles y ocuparse de la continuidad de su especie. Y aún así, por pura ingratitud, por puro despecho, el hombre os jugaría alguna mala pasada. Incluso arriesgaría sus panes y desearía deliberadamente la más fatal tontería, el absurdo más antieconómico, simplemente para introducir en todo ese buen sentido positivo su fatal elemento fantástico. Son precisamente los sueños fantásticos, su vulgar locura, lo que deseará conservar simplemente para probarse a sí mismo, como si fuera tan necesario, que los hombres siguen siendo hombres y no teclas de un piano. Para Dostoyevski, la humanidad es irracional y desea incesantemente un sentido de autonomía, no una felicidad perfecta. Por lo tanto, incluso si una vida o una sociedad perfectas, en las que la felicidad pudiera ser algo fácil para todos, la humanidad preferiría volverse loca o destruir sus condiciones perfectas antes que vivir como si encajara en un sistema mecánico. Creemos que queremos la felicidad, pero no es así. En realidad no. Lo sabemos cada vez que podríamos ser felices
pero no lo somos. Cada vez que encontramos algo en lo que pensar, algo de lo que quejarnos o algo que sabotear, nuestra mente consciente parece decirnos que queremos felicidad y paz en perfecta igualdad. Pero todo nuestro ser, nuestras conductas, nuestra historia, nos muestran que muchas veces deseamos lo contrario. No nos conocemos tan bien como creemos y, cuando lo hacemos, a menudo nos cuesta aceptar la verdad. En su obra maestra posterior, Crimen y Castigo, publicada en 1866, Dostoyevski explora más a fondo esta noción del autoconocimiento, o la falta de él. La novela se centra en un joven exestudiante de Derecho que vive en la pobreza llamado Rodion Raskolnikov. La madre y la hermana de Raskolnikov están haciendo grandes sacrificios para intentar mejorar la situación de Raskolnikov y facilitar su éxito. Su hermana incluso decide casarse con un hombre rico para ayudar en esto. Sin embargo, todo esto trastorna y avergüenza aún más a Raskolnikov. Además, está profundamente afectado por una visión nihilista, racionalista y atea del mundo debido a sus opiniones. Sin necesidad de responder a ningún principio religioso o espiritual, Raskolnikov decide matar y robar a una anciana prestamista malvada y abusiva de la que se ha enterado que tiene mucho dinero. Cree que las decisiones morales deben basarse en lo que uno puede determinar a través de la razón. Las predicciones producen el mayor beneficio neto para la sociedad o la mayor felicidad para el mayor número de personas. Por eso, cree que se merece el dinero más que la anciana, ya que puede hacer mucho más bien con él. Puede ayudar a su hermana y a su madre, puede convertirse en abogado y luego puede hacer aún más bien en el mundo. Además, se considera un individuo grande, poderoso y cruel, y en su mente, a los hombres extraordinarios se les permite cometer crímenes por el bien común, por lo que puede justificar racionalmente el asesinato, y procede a matar al prestamista y luego a su media hermana cuando ella entra en el lugar durante el acto. A lo largo del resto de la novela, Raskolnikov se siente atormentado y plagado de culpa y horror debido a sus acciones. Él no es quien pensaba que era. No es un hombre de poder despiadado. Es un hombre tierno y sensible. Al final, se entrega a la policía para evitar volverse loco. A través de la culpa y el tormento de Raskolnikov, Dostoyevski critica la noción de la razón y el interés propio como métodos completos para determinar la moralidad y la individualidad. Raskolnikov tenía todas las razones para hacer lo que hizo, y sin embargo, lo que hizo estuvo mal y le causó un inmenso dolor y sufrimiento. Al igual que en Memorias del subsuelo, Dostoyevski vuelve a criticar las opiniones del nihilismo, el utilitarismo, el racionalismo y el egoísmo, en las que toda la fe y la relevancia se depositan únicamente en el individuo, y todos los esfuerzos por maximizar una vida y una sociedad se hacen a través del interés propio y la racionalidad. Al igual que en Memorias del subsuelo, Crimen y Castigo se centra en la complejidad de la mente humana y en cómo nosotros, como observadores y oradores conscientes de lo que creemos ser, a menudo estamos distanciados de lo que realmente somos y somos incoherentes con ello. Además, nuestra percepción de quiénes son los demás a menudo está aún más alejada de la verdad. Dostoyevski no solo muestra cómo Raskolnikov tiene una falsa percepción de sí mismo completamente invertida, sino que también permite al lector identificarse y empatizar con Raskolnikov, un asesino a sangre fría. En lugar de mostrar simplemente cómo un personaje malo se vuelve malo, Dostoyevski muestra cómo un personaje malo no es puramente malo, y en muchos sentidos es muy parecido a nosotros, extremadamente confundido y desorientado por el conflicto de su psique interior y su incomprensión de dicha psique. Para todos nosotros, la compleja interacción entre nuestra mente consciente, nuestra mente inconsciente y el mundo exterior es caótica, confusa, contradictoria y tal vez imposible de comprender jamás. Ninguno de nosotros está tan lejos de aquellos a quienes tememos o detestamos. En ellos hay algo de nosotros, y en nosotros hay algo de ellos. No nos conocemos tan bien como creemos. Perseguimos cosas que no queremos, y a menudo tememos lo que realmente queremos.
somos mucho menos racionales de lo que creemos. Todos los días y en todas las generaciones mostramos una especie de locura. El cristianismo y la filosofía idealista nos han preparado para el fracaso. La ciencia no puede salvarnos, y la tecnología no es un medio para escapar de nuestros problemas, sino simplemente una transformación eficaz de ellos. Dostoyevski creía que todo esto era así, y, al menos en cierto sentido, podría decirse que tenía razón. Sin embargo, al final de Crimen y Castigo, Raskolnikov está en prisión, cumpliendo una condena de 8 años por hacer buenas obras. La novela termina aludiendo a la posibilidad de que la historia de Raskolnikov continúe, lo que sugiere la creencia de Dostoyevski de que a través del sufrimiento, la fe, la aceptación, la compasión y el arrepentimiento, la redención aún es posible. Aunque la obra de Dostoyevski es en gran parte oscura y trágica, también contiene una especie de epílogo de redención, a pesar de sí misma, al menos una especie de redención. En su novela El idiota, publicada en 1869 a través del personaje principal, el príncipe Mishkin, Dostoyevski reflexiona sobre algunas de sus propias experiencias personales e ideales en la vida. En una ocasión, el príncipe Mishkin cuenta una anécdota sobre un hombre que contaba que había sido arrestado y condenado a una ejecución simulada por un pelotón de fusilamiento, lo que reflejaba casi exactamente la propia experiencia de Dostoyevski muchos años antes. El príncipe Mishkin dijo que le quedaban unos 5 minutos de vida, no más. Aquellos 5 minutos le parecieron un tiempo infinito, una enorme riqueza. Calculó el tiempo que le quedaba para despedirse de sus compañeros y dedicó 2 minutos a ello, luego otros 2 minutos a pensar en sí mismo por última vez, y luego a mirar a su alrededor por última vez. Se estaba muriendo a los 27 años, sano y fuerte, despidiéndose de sus compañeros. Recordó haberle hecho a uno de ellos una pregunta que no tenía nada que ver con el tema, y que incluso se mostró muy interesado por la respuesta. Luego, después de despedirse de sus compañeros, llegaron los 2 minutos que había destinado a pensar en sí mismo. Sabía de antemano en qué iba a pensar. Quería imaginarse lo más rápidamente y vívidamente posible cómo sería ahora. Él existe y vive, y en 3 minutos habría algo, alguna persona o cosa, pero ¿quién y dónde? Quería resolverlo todo en esos 2 minutos. Había una iglesia cerca, y la cima de la catedral con su cúpula dorada brillaba bajo el sol brillante. Recordó haber contemplado con terrible fijeza aquella cúpula y el rayo que brillaba desde ella. Le parecía que esa era su nueva naturaleza y que en 3 minutos se fundiría con ella de algún modo. La ignorancia y el desprecio que sentía por esa nueva cosa que sería y llegaría pronto eran terribles. Sin embargo, dijo que nada le resultaba más opresivo en ese momento que la constante pregunta: ¿y si no muero? ¿Y si me devuelven la vida? ¡Qué infinito! Y todo sería mío. Entonces, convertiría cada minuto en una era entera. No perdería nada. Calcularía cada minuto por separado. No permitiría que nada se desperdiciara. Dijo que al final, ese pensamiento se convirtió en tal ira en él que deseó que se apresuraran a fusilarlo. En este pasaje, Dostoyevski alude a la idea de que, aunque la vida suele ser trágica, la pureza y la bondad perfecta son imposibles, y el sufrimiento es fundamental. La conciencia de estar a punto de perderlo todo es tan terrible, que uno preferiría literalmente darse prisa y morir, antes que sumergirse en el conocimiento de lo hermoso que es todo, y de que está a punto de perderlo todo para siempre. Ya sea que estemos de acuerdo o no con Dostoyevski, sus profundas reflexiones y sus brillantes obras literarias pueden ayudarnos a recordar y permitirnos sentir la misma belleza y profundidad de la vida mientras todavía hay tiempo.